bienvenida una vez más a un nuevo encuentro que celebramos en este momento dos cátedras libres de la Universidad de La Plata que están hermanadas por la filosofía argentina, la Cátedra Libre Rodolfo Kusch y la Cátedra Libre Amelia Podetti. Hoy día, quien les habla, director de la Cátedra Libre Federico de Nápoles, director de la Cátedra Libre Amelia Podetti, está presente también Pablo Forcinito, secretario de la Cátedra Podetti. Hoy tenemos el gusto de presentar a un amigo y un compañero, es Fernando Delfino Polo, quien nos va a estar hablando, como ustedes saben, sobre su trabajo Carlos Astrada y Rodolfo Kusch, diálogo entre el ser y el estar siendo, que es su trabajo que ha editado SICUS recientemente. Fernando es militante y trabajador, se recibió de licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis fue dirigida por Alcira Bonilla y Matías Zielinski. Publicó recientemente su primer libro editado por SICUS, Carlos Astrada y Rodolfo Kusch, Diálogos entre el ser y el estar siendo. Actualmente está terminando la especialización en pensamiento nacional y latinoamericano en la UNLA. Allí mismo está inscrito al proyecto de investigación Filosofía y Pensamiento Nacional y publica frecuentemente en la revista Contrafilo. Al mismo tiempo, está cursando el diplomado en Filosofía de la Liberación de CEFIL. También forma parte de la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la carrera de Filosofía de la UBA con el proyecto de investigación sobre ontologías argentinas. Es autor de ponencias y publicaciones vinculadas a la filosofía argentina y al pensamiento nacional. Bueno, de esta manera te damos la bienvenida, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Federico, Martín. La verdad que para mí es un honor y estoy eternamente agradecido con ustedes por invitarme a participar de estas dos cátedras que yo creo que van a ser un hito, ¿no? Un hito hacia futuro y al mismo tiempo me parece que representan un poco esta ola de la filosofía argentina que lentamente se está empezando de nuevo a revitalizar y a potenciar, ¿no? Reivindicar a estos autores como Rodolfo Cucci, como Amelia Podetti, me parece que van en sintonía con esta. Creo que lo perdimos, ¿no? Fernando, no te escuchamos. No, si querés, a ver ahí volviste, ¿no? Te vimos, pero no te escuchamos. ¿A quién? Ahora, Ahí te volvemos a escuchar, Fernando. Se había cortado la Ah, ¿no me transmisión. estaban escuchando? Nos quedó congelada la imagen. Ah, perdón, ¿eh? Bueno, No. empezamos de nuevo. te escuchamos, sí, te escuchamos hasta el trabajo de las dos cátedras o de la propuesta nuestra, digamos. Empezamos de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es muy importante, me llena de orgullo y de satisfacción que me hayan invitado a estas cátedras. Para mí son un hito, ¿no? Porque representan por un lado el, esta nueva ola que está revitalizando la filosofía argentina, ¿no? Eh, por un lado, reivindican a dos autores muy importantes como son Rodolfo Cucci y Amelia Podetti, y por otro lado, bueno, representan un programa futuro, ¿no? Un trabajo que empieza ahora y que, bueno, continúa. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros, no, por favor, nosotros, esa es nuestra idea. El año pasado hicimos como una especie de puntapié inicial, vinculando el pensamiento de Rodolfo Kusch, por ejemplo, con el de Arturo Jaureche. En esta propuesta que vos nos haces, más o menos buscar lo mismo, vincular los pensamientos de dos grandes maestros de nuestra filosofía. Así como para romper el hielo, como quien dice, a mí me gustaría, esto sería como una muestra gratis, ¿no? Invitar a quienes nos escuchan y nos ven
a que puedan conseguir tu libro a través de SICUS, como decíamos, y comenzar a leerlo. Pero digamos, como para empezar, ¿cuáles dirías vos que son los puntos, podríamos decir, no sé, neurálgicos, donde ambos pensadores consideras que realmente se encuentran, ¿no? ¿Dónde y también dónde se distancian? Bueno, en primer lugar, bueno, en primero les muestro el libro, ¿no? Acá, Claro, una edición muy linda que hizo Sikus. Em, a ver, yo lo primero que encontré cuando leí a Rodolfo Kusch fue una inconsistencia, ¿no? Una contradicción. Porque a Rodolfo muchas veces se lo trata como un filósofo americanista, ¿sí? Pero, y en ese sentido se lo pone, digamos, de alguna manera en el campo de la filosofía de la liberación, dentro de esa corriente. Pero cuando la filosofía de la liberación arranca en la década de los 70, hay un punto liminar, digamos, que efectivamente hubo un momento en el que los autores y autoras de la filosofía de la liberación dijeron, acá empezamos, ¿no? Eh, que fue con el segundo Congreso Nacional de Filosofía, ¿verdad? Pero claro, Rodolfo era mucho más grande que ellos y ya había escrito varios libros cuando Enrique Dussel y Mario Casalla y otros fundaron la filosofía de la liberación. Entonces, a mí me llamó la atención ese desfasaje, ¿no? Y que la literatura que se ocupa de la obra de Rodolfo, en general, no lo conecta con otros autores. Y eso me llamó la atención, porque justamente si hay un punto en el que hace hincapié Rodolfo Kusch, siempre es en la situacionalidad del pensar, ¿no? O sea, el pensar siempre es un pensar situado. Y me parecía que cuando se desconectaba Rodolfo de otros autores o de otras autoras, en realidad se estaba de alguna manera haciendo injusticia con su pensamiento, ¿no? Entonces, pensando en esa situación, eh, me pareció interesante vincular a Rodolfo con otro autor, no con otro autor posterior que Dussel, sino con un autor anterior, ¿no? Que fue efectivamente Carlos Estrada. Carlos Estrada es de la generación anterior, ¿no? Carlos Estrada era más grande que Rodolfo. Digámoslo así, Rodolfo está en la generación intermedia entre Carlos Estrada y Enrique Dussel, ¿no? Eh, y ahí hay como, o sea, en realidad mi hipótesis, digamos, de largo aliento, por así decirlo, es que ahí hay como un hilo, ¿no? Entonces, si me preguntás, retomando la cuestión que me acabas de consultar, si vos me preguntás en qué punto se unifican las dos obras de Carlos Astrada y de Rodolfo Kusch en una búsqueda común, ¿no? Que es la búsqueda por un ser americano, un ser latinoamericano, un ser iberoamericano, ¿no? En Carlos Astrada tenemos una ontología muy fuerte, ¿no? Muy sólida, muy potente, que es la ontología del ser nacional, que él la describe sobre todo en muchos libros, pero sobre todo en El mito gaucho, ¿verdad? ¿No? Que es un libro que Astrada publica en el 48, un año antes del Congreso, del primer Congreso Nacional de Filosofía, que si quieren nos podemos detener un momento ahí, pero hay una búsqueda por lo americano, pero siempre una búsqueda con categorías que de alguna manera Carlos Astrada reinterpretó del pensamiento filosófico europeo, particularmente de la filosofía alemana y particularmente de la fenomenología, ¿no? Que es esta corriente muy potente que surge a principios del siglo XX en Alemania y que de alguna manera viene a discutir con el positivismo, ¿no? Eh, Astrada viaja a Alemania, viaja y estudia con los grandes popes de la filosofía fenomenológica, entre ellos con Martin Heidegger, ¿no? Que es un poco el
el autor que revoluciona ese campo, ¿no? Con su clásico libro ya de 1927 que se llama El ser y el tiempo, ¿no? Astrada estudia con él y hace una interpretación muy original, muy interesante, de los conceptos fenomenológicos para pensar en clave nacional y en clave americana. No quiero desmerecer su trabajo, porque me pareció un trabajo muy importante. De hecho, en algún lugar del libro, el otro día me recalcaban esta idea, ¿no? Sin una Astrada que haya tenido estas ideas tan originales, a pesar de ser, a pesar de ser ideas ancladas en categorías y en conceptos europeos, tal vez sin esas ideas originales no hubiese surgido un Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch intenta de una manera superar a Carlos Estrada, porque intenta pensar lo americano, pero ya no con categorías y con conceptos europeos, sino con categorías y conceptos propios, ¿no? Y de ahí su gran concepto, su gran categoría, que es la que fuertemente trabaja la literatura especializada en Rodolfo, que es la categoría del estar, ¿no? Entonces, me parece que en esa búsqueda estaban los dos unidos, ¿no? Después, obviamente, hay otros rasgos, si se quiere, más académicos, ¿no? Uno puede decir que, bueno, efectivamente en ambos hay un mismo lenguaje fenomenológico, ¿no? Que es esta escuela filosófica que en gran parte lo que viene a postular es la necesidad de una descripción, ¿no? Describir. Siempre se habla en filosofía de la crítica, ¿no? Y hay no sé si un prejuicio, pero sí un gesto, ¿no? Que la filosofía siempre tiene que ser crítica. Y eso es verdad, pero también la filosofía tiene que ser descriptiva, ¿no? Descriptiva de la realidad. A veces nos quedamos mucho en la crítica y describimos poco. Entonces, Carlos Astrada y Rodolfo Kusch tenían un mismo marco teórico, por así decirlo, en la fenomenología. Obviamente tienen interpretaciones distintas. A mí me parece que en algún punto Rodolfo va a cuestionar la visión heideggeriana que tenía Carlos Astrada, pero, pero a pesar de eso hay una búsqueda común, ¿no? Una búsqueda por pensarnos a nosotros mismos, que me parece que es un poco el gesto que nosotros deberíamos retomar en este momento, ¿no?, de tanta crisis, digamos, pensarnos a nosotros mismos, porque la filosofía desde la década de los 80, la filosofía argentina desde la década de los 80, más bien está pensando en otra cosa, ¿no? Eh, Principalmente desde fines de los 80, cuando se empezaron a regularizar las cátedras de filosofía, eh, bueno, el pensamiento nacional digamos, se reemplazó por otro tipo de programa, que es el programa que, por ejemplo, en la UBA llevó un personaje que fue fundamental en esta transformación, fue Oscar Terán, ¿no? Un profesor de filosofía que negaba la filosofía argentina, que consideraba que la filosofía argentina no existía, que pensaba que la filosofía era simplemente un lujo de los países desarrollados y entonces nosotros no podíamos tener filosofía. Entonces, eh, creo que estamos en el momento de retomar las búsquedas que emprendieron de alguna manera Carlos Estrada, Rodolfo Kusch y bueno, y también obviamente, por supuesto, la filosofía de la liberación, ¿no? Pablo, si querés, metete nomás. Lo que yo rescato de esto que decís, como para retomar el hilo, es que hubo como, bueno, un gran hito en nuestra historia, que es, vos mencionabas el Congreso de Filosofía del año 49, Uh -huh. el famoso congreso que se desarrolló
en Mendoza, donde el cierre estuvo a cargo del presidente Perón, Ujú. y donde, El Congreso como de la Comunidad Organizada. sabemos, claro, donde allí el presidente Perón finaliza, da el cierre con el discurso que más tarde se conoce como la Comunidad Organizada. En ese congreso, los que no estuvieron presentes de los grandes mandaron sus ponencias, sus trabajos, y también, como vos sabés, Fernando, y te doy el pie para que podamos hacer un punto en eso, también se lo reconoce a Estrada como la gran figura, ¿no es cierto?, del Congreso del 49. Digamos, es un hilo conductor, ¿no? Ese hilo que vamos del 49, en donde Estrada es un gran protagonista, Rodolfo Puch ahí está, ¿no? Está Era tomando un muy poco de joven en envión, ese momento. Recién, exactamente, muy joven, recién recibido de la facultad. muy joven, por eso decías vos que era como la generación que le seguía, Ajá. y también en esa camada, en la camada de Kush, Amelia Podetti, ¿no? También saliendo de la universidad. Pero el hilo de la historia nos trae un poco hasta acá, en donde luego el Papa Francisco hacía referencia a estos dos grandes, ¿no? A Kush y Amelia Podetti. Yo Así recuerdo es. esa intervención en relación a esto que vos decías, muy conocida de Francisco, en donde recomendaba la lectura de Kush y lo emparentaba de alguna manera, sin decirlo, con la gran categoría, la gran tesis de Amelia Podetti de que la periferia se ve mejor el centro. Y Ujú. podemos decir que Kush de alguna forma eso lo cumplió, porque se fue desde Buenos Aires a Jujuy y desarrolló así una gran tarea académica, un gran trabajo, y bueno, fue donde de alguna forma se afincó hasta el final de sus días, digamos. Pero digo, vemos como un hilo conductor en todo esto, ¿no? Más allá de los avatares de lo que se vio en el medio en la historia argentina. ¿Qué visión Hago tenés vos al un, respecto de esto? sí, hago un paréntesis sobre el Congreso, ¿no? Que me parece interesante también para desmontar algunas estructuras que se fueron armando, algunos relatos que se fueron construyendo. Por lo general en la academia se toma, en cierta academia, ¿no? Por supuesto, a Romero como el gran filósofo que inventó un concepto que se llama normalización filosófica para dar cuenta de cierta estabilidad y cierta profesionalización de la filosofía en la Argentina a mediados del siglo XX, ¿no? Y que él, digamos, trabajó en virtud de esa normalización filosófica, que esa normalización filosófica se logró gracias al trabajo de Romero. A mí me parece muy interesante esa caracterización porque el que fundó el Instituto de Filosofía de la UBA fue Carlos Astrada, el que fundó una de las publicaciones más importantes de la filosofía argentina, como son cuadernos filosóficos, que aún se sigue imprimiendo, aún se sigue editando en realidad, fue Carlos Astrada, el que organizó algunas de las cátedras que aún hoy todavía están en la UBA fue Carlos Estrada, ¿no? Y el que impulsó y organizó el Congreso de fines de los 40 fue también Carlos Estrada. O sea, se le niega un poco el carácter instituyente, el carácter gestor que tuvo Astrada para la filosofía argentina, ¿no? Y esos representantes que vos decías que habían venido de todo el mundo, en gran parte vinieron porque Astrada había estudiado en Alemania y se había hecho amigo de todos los popes de la filosofía alemana, ¿no? Entonces, se le niega un poco a Astrada ese rol tan importante que tuvo en torno a la institucionalización de la filosofía en la Argentina. Eh, a mí en el libro, retomando este hilo del que vos querés que hablemos, en el libro me parecía importante remarcar algo que de alguna manera nos fue negado, que es la cuestión de una tradición filosófica, ¿no? Porque cuando Carlos Astrada y Rodolfo Puch se encuentran en sus búsquedas, lo que instituyen ahí es justamente lo que conforman ahí,
es justamente una tradición de pensamiento, ¿no? Obviamente, Rodolfo Kusch no está de acuerdo en todo lo que dice Astrada. De hecho, hay una gran discusión en torno a quién es ese ser nacional que están buscando, ¿no? Para Astrada más ligado al gaucho, para Kusch más ligado a lo mestizo, ¿no? Eh, para Astrada más ligado a un ser arquetípico, ¿no? El gaucho como figura ideal. En cambio, para Astrada, para Kusch, perdón, el ser nacional es más una estructura, ¿no? Que es la estructura del mestizo. Entonces, si uno va tirando, ¿no? Como de ese hilo, encuentra que Amelia, bueno, está un poco en esa sintonía, ¿no? Amelia es de la misma generación que Rodolfo. Lamentablemente los dos mueren muy jóvenes, eh, y de hecho Amelia tiene una carrera académica, por así decirlo, un poco más tradicional, y hacia el final de su vida es cuando empieza a fijarse en los temas americanos, ¿no? Y escribe uno de los textos que a mí me parece fundamentales, que creo que lamentablemente no lo pudo desarrollar, pero que en algún punto es como un programa, ¿no? También que nosotros tenemos que continuar, que es la irrupción de América en la historia universal, ¿no? Ese texto que es tan importante, en donde habla un poco de esto, de lo que vos decís, de la relación entre periferia y centro, pero también tiene una frase que a mí me parece hermosa y que la conecta directamente con Rodolfo Kusch. Ella dice que América tiene una voluntad mestizadora, ¿no? Que nada de lo que llega a América y atraviesa América vuelve a ser como era antes, ¿no? Hay una transformación que produce América y esa transformación es el mestizaje, ¿no? El mestizaje que es el mestizaje mismo del que hablaba Rodolfo Kusch a lo largo de todos sus libros, o de casi todos sus libros. Y además, en ese mismo texto, ella también es interesante porque ella habla de la polifonía de lo que significa el término nuevo mundo. Ella dice que cuando eh, se descubrió América, cuando Magallanes dio vuelta el globo a través del canal que hoy lleva su nombre, lo que se descubre no es solamente un continente. Ahí hay toda una discusión historiográfica sobre las diferentes interpretaciones que tuvo América en lo más inmediato del descubrimiento. Para algunos, un anexo eh, occidental, digamos, de Oriente, para otros un anexo oriental de Occidente, o sea, un anexo de Asia o un anexo de Europa. Pero Amelia ahí dice que por primera vez el ser humano, digamos, tiene eh, noción de la totalidad del globo, ¿no? Y que los primeros que se dieron cuenta de esto, obviamente, fueron los españoles. Y ella encuentra en dos autores clave la reflexión sobre esta nueva concientización de este eh, nueva situación mundial, que son Francisco Suárez y Francisco de Vitoria. Uno es una de la historia, autor de eh, los españoles de este mundo. No, no es el mundo en su totalidad, es globalidad. Pablo. Ahí está. Bueno, Ah, y ahí es cuando Amelia se da cuenta y Amelia advierte
esto que me parece genial y que es un punto existencial y epistemológico, ¿no? Que es la idea de que el centro se conoce mejor desde la periferia, que es lo que el Papa Francisco ha retomado como las periferias existenciales, y que me parece que también abre una discusión con algunos autores y algunas autoras que reivindican la periferia por la simple periferia. Y yo creo que ahí hay una discusión, porque en realidad nosotros somos periféricos de un centro, pero deberíamos ser centro de nuestros propios proyectos políticos, culturales, identitarios. Entonces, reivindicar la periferia por la periferia misma es un problema. Más interesante es lo que apuesta la apuesta de Amelia y del Papa Francisco, que es pensar al centro desde la periferia. Eso es distinto, ¿no? Y ahí hay un principio epistemológico y un principio existencial, y por eso Francisco habla de las periferias existenciales. Eh, bueno, a mí me parece que nosotros podemos reconstruir esta tradición de pensamiento, una tradición de pensamiento que de alguna manera nos fue negada, porque justamente en la década de los 80 empezó un programa político, cultural, filosófico en torno a desconocer lo que había sucedido antes. Pero, si uno rastrea esta tradición de pensamiento, puede encontrar en el Papa también no solo un líder religioso para los que son católicos y cristianos, digamos, no solamente puede encontrar en el Papa Francisco a un referente político, sino que también podemos pensar a Francisco también como un autor, un filósofo, que está pensando en la realidad de su tiempo y que de alguna manera retoma eh, esta tradición de pensamiento que inauguró Carlos Astrada, Rodolfo Pucci y demás. Y eso me parece interesante. A la figura de un hombre cuyo en cambio pone el foco en el hombre humilde, por decirlo de una forma, que habita lo cotidiano. Eh, ¿Cómo vos lo trabajaste, esta diferencia, ¿no? Entre un ideal antropológico astradiano y ese antropologismo existencial de Kush? Bueno, son dos posiciones distintas. Yo creo que en Kush también había mucha admiración por Rodolfo, en Kush había mucha admiración por Carlos Astrada. Eh, lo que dice Astrada es, él quiere retomar la figura del gaucho, ¿no? Que en su momento también había sido una figura muy al servicio de cierto sector oligárquico y aristocrático, ¿no? Después de las, eh, después de las alocuciones de Leopoldo Lugones frente al, al al Estado, ¿no? En las famosas conferencias que después él recopiló como el payador, ¿no? Un gaucho ya vencido, derrotado, un gaucho que quedaba como rémora del pasado, ¿no? Y Astrada también en una senda lugoniana, también Astrada tenía cierta admiración por Lugones, quiere rescatar un gaucho presente. Y acá encontramos otra vinculación entre Rodolfo y Carlos Astrada, que es cierta idea anti-progresista, entre comillas, pongámosle, para que nadie se ofenda, cierta idea de que en realidad no hay un progreso de un pasado a un futuro, sino que hay una continuidad de un pasado
que todavía está operante, que todavía está presente en este presente. Entonces, Astrada lo que quiere reconstruir es, por supuesto, un gaucho un poco idealizado, ¿no? El gaucho como arquetipo del ideal nacional, pero él quiere rescatar en ese gaucho un deber ser, que es el deber ser de la construcción de la patria. Y eso es lo que Astrada aspira a conmover, digamos, ¿no? La necesidad de construir una patria como hizo el gaucho. Por eso él, en el mito gaucho, va a hablar de la necesidad de urbanizar la pampa y a partir de, esto es metafórico, ¿no? Por supuesto, y que a partir de urbanizar la pampa, que lo que significa es reconstruir sociabilidad en un ámbito hostil, ¿no? O sea, en la hostilidad del mundo nosotros tenemos que poner nuestra impronta y sociabilizarnos para, en el futuro, construir la comunidad organizada, por supuesto. Es como un programa, ¿no? Un plan que plantea Carlos Astrada. En cambio, Rodolfo tiene una perspectiva un poco menos, una perspectiva que tiende un poco menos al mandato, ¿no? O sea, en Astrada hay un deber ser muy fuerte, que en Kush no está. En Kush no está presente. Porque a Kush lo que le interesa, por un lado, es mostrar esta estructura del mestizo, que es una estructura en tensión. Esto es lo que a mí me parece interesante y que me parece que es un salto también cualitativo con respecto a Astrada. No hay un personaje, una estructura. Y esa estructura es la estructura del mestizaje, no obviamente en términos biológicos, digamos, sino del mestizaje en términos de una tensión que todavía es irresoluta y que va a perdurar siendo irresoluta. No es que hay que resolverla, no es que hay una tensión de dos polos y entonces hay un tercer elemento que viene a o a sintetizar esta dialéctica que se queda siempre en tensión. No, no, siempre hay una tensión y por eso, bueno, el nombre del primer libro de Rodolfo, ¿no? La seducción de la barbarie. Lo que le interesa a Rodolfo es pensar justamente cómo los ilustrados, los científicos, digamos, los cientificistas, por así decirlo, los civilizados igual se sienten seducidos por la barbarie. Y esto va a concluir al final de su libro más importante, que es América Profunda, con una de las críticas al peronismo que a mí me parecen más interesantes. Eh, que es una crítica que yo por lo menos no escuché a nadie más, y que me parece que sale un poco de los lugares comunes y que me parece interesante porque también nos induce a la discusión, ¿no? Rodolfo, hacia el final de América Profunda, que es un libro que se publicó en 1966, dice que el problema del peronismo fue que al final fue demasiado occidental. ¿Qué quiere decir esto? Rodolfo sospecha que en los intelectuales, bueno, los intelectuales son un poco los que manifiestan esto, ¿no? Hay como un fingir, una occidentalización que en última instancia no compartimos, ¿no? Porque nosotros somos otra cosa. Nosotros somos otra cosa, entonces se nos induce o se nos impone o se nos empuja a presentarnos como occidentales cuando en realidad eh, es un ámbito existencial en el cual en definitiva no nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces, el problema es que fingimos una occidentalización que al final no le creemos. Me parece una crítica muy interesante al peronismo, porque creo que nos ha vuelto a pasar, ¿no? Cuando a veces somos demasiado institucionalistas
de instituciones que nosotros no creamos. Entonces es como que tenemos que forzarnos a un republicanismo bueno, que en realidad a veces nos es un poco incómodo, ¿no? O nos forzamos por cumplir con una democracia liberal que al final nos es un poco incómoda, ¿no? Y nosotros podríamos plantar bandera y discutir si esta democracia liberal es la democracia que nosotros queremos o si hay posibilidad de construir otro tipo de democracia, ¿no? Y me parece que el peronismo, bueno, a veces tiene como estas zancadillas, ¿no? Finge cierto occidentalismo y cierta institucionalización que al final, que en la final no la cree verdaderamente. Esto Sí, que decíamos, como para darte el pie, ¿no? ¿Vos cómo ves esta tensión, ya que hablamos de la tensión entre ellos, de que uno pensaba un proyecto un poco más, un proyecto nacional o algo más vinculado a un destino común, respecto de la visión de Kush asociada al mero estar, al arraigo a vivir la vida, digamos, por decirlo de una forma sencilla? sí, ojo que el proyecto, digamos, no sé si el proyecto, pero Kush también tiene una visión de lo comunitario, ¿no? Eh, de hecho, de hecho, para él el estar como, o sea, porque no hablamos de categorías filosóficas, ¿no? O sea, Astrada muy afincado en el ser nacional y Kush muy afincado en lo que es el estar y el estar siendo o el menos estar, ¿no? A veces usa cualquiera de las tres palabras, digamos. Eh, Justamente lo que dice Kush, para que no parezca un liberal o un hippie, digamos, es que no hay proyecto de ser si no se está en algún lado. Esta me parece que es la gran intuición cuyana, ¿no? Que encima en el mundo en el que vivimos, tan desarraigado y tan desterritorializado, es interesante de retomarlo. Bueno, yo ahora estoy acá en la Universidad Nacional de Lanús. Hace 10, 15 días nos encontramos varios grupos de investigación, un poco para charlar cómo fueron los avances durante el año. Y hubo un grupo de investigación particularmente que estudió cómo se relacionan los adolescentes y las juventudes, digamos, que solamente cursan de forma virtual. Y encontraron síntomas muy preocupantes, ¿no? En términos de salud mental. Y eso tiene que ver justamente con que al no venir a cursar, no tienen relación con otra gente de su misma edad, con otra gente, bueno, no se relacionan, ¿no? No conforman de alguna manera una comunidad. Eh, y eso genera problemas y genera problemas graves en términos de salud mental. Y entonces, me parece que fue un gran intercambio lo que pudimos hacer desde las categorías filosóficas de Kush. Porque justamente Kush, hacia el final de su vida, en los últimos libros, particularmente en Geocultura del Hombre Americano, es donde aparece este concepto estar siendo. Él entabla una discusión con algunos otros autores y filósofos, y lo que termina diciendo es que ser en abstracto no hay. No hay un ser en abstracto, no hay un ser ideal. Lo que hay es un ser que se proyecta desde un estar, desde un afincarse en un suelo. Es un poco metafórico, ¿no? Esto. Él, bueno, él tiene la tesis, por supuesto, de que el medio influye en cómo se piensa. Entonces, en América Profunda justifica de alguna manera que, mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo ahora,
que en las culturas de la llanura se piensa el ser como el ser que avanza, ¿no? El ser que está todo el tiempo, que es todo el tiempo dinámico y que todo el tiempo va en avance, ¿no? Por eso son, dice Kush, culturas de la rueda, ¿no? Que van para adelante. En cambio, en culturas que se desarrollan en superficies empinadas, la rueda no tiene ningún sentido, porque te caes, no se avanza, se enraiza. Y por eso él habla de ciertas diferencias, por supuesto, culturales, a partir de los diferentes medios. Y por eso él habla de que la cultura en América, eh, él habla fundamentalmente de los pueblos del mundo andino. Nunca van a encontrar en Kush términos como Abya Yala, o van a encontrar un genérico así tipo los pueblos originarios. No, él habla de los quechua aymara del mundo andino. Y él dice, bueno, claro, como ellos vivían en un territorio inclinado, toda su construcción cultural, y a partir de eso, su desarrollo económico, político, filosófico, tiene que ver con la necesidad de estar enraizados, de estar anclados al suelo. Y ahí construyen comunidad para después proyectarse, ¿no? Entonces, en Kush también encontramos un sentido de comunidad, a mí me parece muy interesante, que es un poco ahí haciendo interconexiones entre lo político y lo cultural, ¿no? O lo político y lo filosófico. No es más que lo que decían las 20 verdades peronistas de que no hay una persona que no se realice si no hay una comunidad que se realiza con él, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de proyectos individuales nosotros podemos sostener hoy en día en un país, en una comunidad que se está desgarrando, que se está, bueno, como decía Amelia también, ¿no? La comunidad disociada, ella hablaba. Un texto magnífico, que me parece que también hay que retomar. La comunidad disociada y sus filósofos se llama, ¿no? Ya dice que a un punto hubo autores a lo largo de la historia que se dedicaron a pensar a la comunidad de forma disociativa, de forma separada, ¿no? Eh, Tanto del bando del liberalismo, digamos, como del bando del marxismo. Y entonces ella, bueno, me parece interesante, ¿no? Pensar hoy quiénes son los que disocian a la sociedad y que en esa disociación los proyectos individuales, por más interesantes, buenos que sean, en realidad están puestos en duda porque no hay una persona que se pueda realizar si no hay una comunidad que se realice. Y esto de alguna manera Kush lo lleva a términos filosóficos cuando dice que no se puede proyectar un ser si no se está enraizado en una comunidad. Fernando, eh, Sí, ¿cómo fue tu llegada eh, a la figura de Carlos Astrada y de Kush en tu formación académica? Porque es interesante para el que te escucha, sobre todo a los más jovencitos, que ahora sí hay vos y muchos, esta, volver a poner en valor, ir a buscar a nuestros primeros pensadores, digamos, en el sentido que sentimos que trabajaron de alguna manera para nosotros, pensándonos, pero todo el ámbito académico, bueno, está lleno de otras producciones, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu camino para encontrarlos? bueno, por fuera del ámbito académico. Eh, Justo ayer estuve en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Para mí fue muy emocionante porque una parte de mi formación como militante fue en esa universidad, ¿no? Y ahí yo conocí a Rodolfo Cuyo. Ahí, bueno, una persona que para mí fue como un mentor, digamos, que lamentablemente ya no está entre nosotros y nosotras,
pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, se llamaba Daniel Espurra. Él me prestó su propio libro de América Profunda, ¿no? Su ejemplar. Me lo prestó apenas yo había salido del secundario, o sea, todavía tenía el cerebro un poco virgen, digamos, y todo me estimulaba y todo me parecía interesante y todo me gustaba. Entonces, mi primer contacto con Rodolfo Kusch fue afuera de los ámbitos académicos formales, digamos, y por suerte, bueno, Rodolfo hoy, vamos a decirlo así, está de moda, ¿no? Entre comillas. Hay un montón de instituciones hoy que están levantando su pensamiento desde diferentes posiciones con las que uno tal vez a veces no está del todo de acuerdo, ¿no? Porque a veces es un push un poco lavado, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo importante es que su nombre empieza a estar de nuevo en la boca de la gente, ¿no? Yo conocí a Cuya fuera de la universidad. A medida que fui avanzando en la carrera, en la carrera formal, digamos, en la UBA, lo encontré gracias a, sobre todo a dos docentes, que creo que son de los pocos que tratan estos temas. Uno es Carlos Puyen, él tenía la cátedra de ética en la carrera de filosofía de la UBA, pero claro, Carlos Puyen había estudiado con Rodolfo Puig, eran amigos. Eh, Carlos Puyen también fue parte de la generación fundadora, digamos, de la filosofía de la liberación, junto con Enrique Dussel, junto con Mario Casalla y tantos otros, ¿no? Así que, bueno, él daba algunos textos de Rodolfo, y la otra que no, en algunas otras materias, como filosofía de la cultura de la UBA, también en la carrera de filosofía, daba textos de Rodolfo, es Alcira Bonilla, que, bueno, yo le voy a estar siempre agradecido porque fue mi directora de tesis, y ella también es una de las fundadoras, una de las mujeres que participó en la generación que fundó la filosofía de la liberación, a veces, como suele ocurrir, un poco invisibilizadas las mujeres en toda esa generación, pero ella también participó, estuvo ahí, así que yo encontré a Rodolfo en mi militancia, digamos, para ser sintético, y después, muy avanzada la carrera, me encontré con Rodolfo gracias a estos dos personajes bueno, que de alguna manera son de la generación de Rodolfo, son de la generación de Amelia. Bueno, Alcira, que estuvo acá en la cátedra hace una semana, 10 días, con ustedes, y bueno, y ahora que estoy cursando, como decía Fede, la, la, la especialización en pensamiento nacional acá en la Universidad de Lanús, bueno, también tratando de incluir a Rodolfo Kusch en el pensamiento nacional, ¿no? Porque también esta cuestión de que Rodolfo esté de moda, como les decía antes, hace que haya, o que a veces se disputa un Rodolfo un poco paradójicamente un Rodolfo muy puro, ¿no? Muy por fuera de los contextos políticos, muy por fuera de las discusiones históricas, muy por fuera de las identidades políticas. Y bueno, entonces hay que mostrar que había otro Kush, un Kush que, digamos, no se fue a Maimará por algún tipo de romanticismo indigenista, sino que se fue a Maimará en un exilio interno por la dictadura militar, ¿no? Eh, y que él fue parte del proyecto nacional de la Universidad de Salta en el contexto del tercer gobierno de Perón, eh, y que él era muy amigo de Mario Casalla. Y el otro día, cuando hicimos la presentación del libro en la librería de la editorial Cicus, en la ciudad de Buenos Aires, Mario contaba que, bueno, que cuando Perón
asume su tercera presidencia, justamente se pone a escribir y a redactar el libro que comentó recién Federico, Modelo Argentino, ¿no? Y que para escribir ese libro pidió ayuda a algunos filósofos, entre ellos a Mario Casalla. Entonces, ¿quién te dice que alguna vez encontramos en algún archivo, en alguna carpeta olvidada, algún texto de Rodolfo que haya contribuido para escribir Modelo Argentino, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas versiones de Rodolfo un poco más ascéticas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acá con algunos compañeros y compañeras estamos pujando para mostrar que también había un Kush en el marco del pensamiento nacional y metido en las discusiones políticas de su tiempo. Eso mismo es lo que nosotros estábamos hablando justamente con Alcira. Para quienes puedan o tengan el interés, pueden en el canal de YouTube ver la presentación de la cátedra que hicimos con Alcira Bonilla, con Erika Blum y con Pablo, y hablábamos un poco de esto a propósito de la pregunta de Pablo. Estos grandes filósofos, personalidades de nuestra cultura argentina, no solamente Estrada y Kusch, sino Amelia y los que me hacía mención Fernando, fueron y son coherentes con su, digamos, con su filosofía, porque así lo hicieron desde su posición en la vida, digamos, no negaron digamos, su simpatía política, su adhesión a un proyecto nacional que en esta instancia de la historia la encarnaba el general Perón. Y bueno, y fue poco tiempo, pero en ese poco tiempo del tercer gobierno de Perón hubo, digamos, de Perón a Isabel, hacia el 76, hubo una producción, como un impulso, como un reverdecer, que inclusive después siguió en la dictadura militar, porque como decía también Fernando, tanto Amelia Podetti como Rodolfo Kusch fallecieron inclusive el mismo año, en 1979. Y de alguna forma nos pasó a todos un poco lo mismo, los de esta generación, por eso yo creo que Pablo te preguntaba eso, porque en la academia no es tan sencillo encontrarlo, pero a nosotros, y por eso siempre le estamos agradecidos a la Universidad Nacional de La Plata, en la figura de su presidente Martín López Armengol, quien ha dado impulso a estas cátedras, porque a nosotros también nos llegó de alguna forma por afuera de la academia el conocimiento de estos grandes de la filosofía argentina. Después los incorporamos o hicimos fuerza, como decías vos, para que desde adentro también se los reconozca, más en el caso de Amelia, que fue docente de la Universidad de La Plata. Así que para nosotros es un gusto poder conversar con vos. Calculo que van a ser más de un encuentro y seguramente que vamos a también a bregar para que sea en forma presencial el próximo. Que siempre nos piden que si lo hacemos presencial, que lo grabemos. Así que bueno, estamos tratando de cumplir con todos, con los que pueden estar presencialmente y los que no, y de esta forma llegamos a través de YouTube. Pablo, no sé si querías agregar algo más y como para ir cerrando. No, agradecerle a Fernando por siendo de nuestra generación alguien que se pone a escribir sobre estos dos grandes y poniéndolos como material que va a marcar un tiempo, esto que está de moda, como él decía. Y bueno, enhorabuena, porque tu trabajo sirve para que otros lo repliquemos. Y entonces en los ámbitos académicos empiezan a aparecer estas nuevas producciones y de a poquito vamos sembrando que la cadena siga. Sí, sí, Pese, vamos a dar pelea. pese a la mezquindad y a algo muy que se mide a sí mismo, que es el mundo académico, porque existen también ahí esas mismas prácticas que son propias capaz de la política o de cualquier ámbito de poder, también existen. eh, y a veces los posicionamientos tienen que ver con esto, ¿no? El clima de época, lo que está de moda, y hay toda una maraña de excusas que impiden que las cosas salgan. Entonces, los que avanzan y los que quieren seguir dando la batalla merecen el apoyo
y el acompañamiento de quienes sentimos que estamos en la misma, que bregamos por los mismos intereses y que queremos eso, ¿no? Empezar a pensar lo nuestro con los propios, con nuestras propias categorías, ver hasta dónde llegaron los que estuvieron las generaciones atrás nuestro y de alguna manera con todo el respeto y uno siendo capaz una pequeña hormiguita, pero mirar en los otros monstruos y decir, bueno, queremos seguir llevando esa posta y en eso es que la Cátedra Libre tiene la razón de ser, ¿no? Llegar a los que más podamos y con la misma espíritu de aquellos que empezaban a pensar lo nuestro. Bueno, y queda pendiente encontrarnos allá en La Plata de forma presencial y seguir discutiendo de estos temas. Gracias. Naturalmente, esa es la idea. Vamos bueno, a finalizar, a poner un punto, pero no final, por lo menos en esta transmisión. Queremos agradecerte, Fernando, por estos minutos y les recomendamos a quienes nos están mirando y escuchando que puedan adquirir el libro. Ya está en las librerías, por lo menos de la distribución de SICUS. Ahí lo está mostrando Fernando. Y lo recomendamos por lo menos para seguir en este camino y en el interés por estos grandes de nuestra cultura argentina. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Un gran abrazo. muchas gracias por la invitación y yo, bueno, siempre predispuesto a que nos juntemos con compañeros y compañeras de diferentes ámbitos de la militancia territorial y también del mundo académico para que podamos discutir, charlar y debatir. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo. Hasta siempre.